El Nahual de las montañas. Comenzamos. Hola, hoy quiero compartirles una historia que me contaron hace tiempo, una experiencia que marcó profundamente a una familia entera. Este relato lo he titulado, El Nahual de las montañas. Todo comenzó en un pequeño pueblo rodeado por las imponentes montañas del sur de México. Era un lugar tranquilo, donde los días transcurrían entre el trabajo en el campo y las charlas junto al fogón por las noches. Pero esas montañas, aunque hermosas durante el día, guardaban un oscuro secreto que solo los ancianos del pueblo se atrevían a mencionar, la presencia de un nahual, un ser que podía transformarse en animal y que, según las historias, protegía algo más que su territorio. La familia protagonista de esta historia eran los Mejía, don Pedro, su esposa Rosa, y sus hijos, Emilio y Sofía, de 12 y 9 años respectivamente. Vivían al borde del bosque, en una humilde casa de madera que don Pedro había construido con sus propias manos. A pesar de los rumores sobre el nahual, ellos nunca habían tenido problemas, hasta ese verano. Una noche, mientras todos dormían, un aullido aterrador resonó en el valle. Era tan fuerte y profundo que hizo que los perros del pueblo comenzaran a ladrar desesperadamente. Don Pedro salió con su machete, tratando de ubicar el origen del sonido, pero solo vio la densa oscuridad del bosque. Pensó que podría ser un coyote y regresó a la cama, aunque algo en su interior le decía que no era un animal común. A la mañana siguiente, encontraron extrañas marcas en la tierra alrededor de su casa. Parecían huellas de un animal grande, pero con una forma irregular, como si fueran mitad humanas. Don Pedro las observó en silencio, con el rostro serio, mientras Rosa intentaba tranquilizar a los niños, que no dejaban de preguntar qué estaba pasando. Días después, un hombre llamado Esteban llegó al pueblo. Decía ser un cazador que buscaba alojamiento temporal mientras exploraba las montañas. Era alto, de mirada penetrante y con una extraña cicatriz que cruzaba su mejilla derecha. Aunque su presencia era inquietante, don Pedro le ofreció hospedaje por unos días, creyendo que podría ayudar a proteger la casa si el supuesto coyote regresaba. Esa noche, Esteban y don Pedro hablaron junto al fuego. Esteban mencionó que conocía historias sobre nahuales y que había visto cosas que otros no creerían. No todos los nahuales son malos, dijo, pero algunos protegen secretos que no deberían ser descubiertos. Si están aquí, es por algo. Don Pedro no respondió, pero las palabras de Esteban quedaron grabadas en su mente. Esa misma noche, Emilio, el hijo mayor, despertó sobresaltado. Desde su ventana, creyó ver una figura oscura entre los árboles. Parecía un hombre, pero su forma se distorsionaba como si estuviera cambiando. Sin hacer ruido, despertó a su hermana Sofía y le pidió que mirara. Sofía también lo vio y empezó a llorar silenciosamente, aterrorizada. Emilio decidió ir a buscar a su padre, pero antes de que pudiera salir de la habitación, un golpe seco resonó en la puerta principal. Toda la familia se despertó y se reunió en la sala, donde Esteban ya estaba de pie, sosteniendo un rifle. «No abran la puerta», ordenó con voz firme. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes. Finalmente, un gruñido gutural se escuchó desde el otro lado, seguido de un silencio sepulcral. Esteban bajó el arma, pero no dejó de observar la puerta. «Lo que sea que está afuera, no se irá hasta obtener lo que busca», dijo. A la mañana siguiente, Esteban decidió explorar el bosque. Emilio, ansioso por demostrar su valentía, insistió en acompañarlo. Aunque al principio Esteban se negó, finalmente aceptó. Mientras caminaban, Emilio le confesó que había visto algo la noche anterior. Esteban lo escuchó atentamente y luego le preguntó,
crees en los secretos que guardan las montañas? Emilio, confundido, no supo qué responder. En ese momento, encontraron un claro en el bosque. En el centro había un círculo de piedras con marcas extrañas y lo que parecían ser restos de velas. Esteban observó el lugar con detenimiento. Esto es un altar, dijo. Los nahuales lo usan para proteger sus dominios. De repente, un ruido fuerte lo sobresaltó. Era como un rugido, pero también parecía un lamento humano. Antes de que pudieran reaccionar, una figura salió de entre los árboles, un enorme jaguar con ojos amarillos y brillantes que parecían atravesar el alma. Emilio se quedó petrificado, pero Esteban levantó su rifle y disparó al aire. El jaguar no se movió. En lugar de eso, comenzó a transformarse. Ante sus ojos, el animal se convirtió en un hombre de aspecto envejecido, con una mirada llena de furia y tristeza. ¿Por qué han venido aquí?, preguntó con voz grave. El hombre, que resultó ser el nahual, explicó que su tarea era proteger el equilibrio del bosque y sus secretos. Dijo que los humanos habían olvidado el respeto por la naturaleza y que su presencia allí solo traía caos. Esteban negoció con él, prometiendo que la familia Mejía se mantendría lejos del bosque si él les permitía vivir en paz. El nahual aceptó, pero con una condición: nunca debían regresar al altar ni intentar descubrir más sobre él. Emilio y Esteban regresaron a la casa, donde contaron lo sucedido. Don Pedro, aunque escéptico al principio, decidió tomar en serio la advertencia. La familia Mejía vivió tranquila después de ese encuentro, pero siempre con el recuerdo de esa noche. Emilio, ahora adulto, cuenta esta historia a quienes están dispuestos a escuchar. A veces, dice, sueña con el jaguar de ojos amarillos, como si quisiera recordarle que los secretos de las montañas nunca deben ser revelados. ¿Y tú? Si alguna vez visitas un lugar remoto rodeado de montañas, recuerda que hay cosas que es mejor dejar en paz. Tal vez, entre las sombras, un nahual aún vigila. El nahual que aterroriza el pueblo. Comenzamos. Hola, hoy quiero contarles una historia que mi abuelo me relató cuando era niño, una historia que, según él, ocurrió en un pequeño pueblo de Oaxaca hace muchos años. El nahual que aterroriza el pueblo. Mi abuelo siempre comenzaba con estas palabras: hijo, hay cosas en este mundo que no podemos entender, cosas que desafían la razón. Pero cuando las enfrentes, recuerda siempre mantener la calma y el respeto. Y entonces, iniciaba su historia. El pueblo donde sucedió esto era pequeño y remoto, rodeado de montañas y densos bosques. La vida era sencilla, pero todo cambió una noche cuando los habitantes comenzaron a escuchar sonidos extraños provenientes de las colinas. Era un aullido profundo, gutural, que helaba la sangre. Los perros ladraban desesperadamente, y los animales del campo se escondían como si supieran que algo peligroso estaba cerca. Una de las primeras en notar que algo extraño ocurría fue doña Martina, la anciana que vivía al borde del bosque. Una noche, mientras tejía cerca de su ventana, vio una sombra moverse entre los árboles. Parecía un hombre, pero algo en su forma era antinatural. Era demasiado alto, con extremidades largas y movimientos lentos, como si no perteneciera del todo al mundo de los vivos. A la mañana siguiente, doña Martina contó lo que había visto, pero nadie le creyó. Pensaron que era su imaginación o una mala pasada de la oscuridad. Sin embargo, esa misma noche, las huellas aparecieron. Eran enormes, como las de un lobo, pero extrañamente tenían una forma que recordaba a la de un pie humano. Los días pasaron, y las historias sobre el misterioso ser comenzaron a multiplicarse. Los animales de granja desaparecían, y algunos habitantes afirmaban haber visto una figura gigantesca merodeando cerca de sus casas.
Los niños ya no salían a jugar después del atardecer y los hombres del pueblo empezaron a organizar rondas nocturnas para proteger a sus familias. Fue en una de esas rondas cuando don Jacinto, un hombre conocido por su valentía, tuvo un encuentro directo con el nahual. Según su relato, estaba revisando las cercas de su rancho cuando escuchó un gruñido bajo y amenazante. Al voltear, vio una criatura enorme, con ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. No era completamente un animal ni un humano, sino algo entre los dos. Jacinto intentó enfrentarlo con su machete, pero antes de que pudiera reaccionar, el ser desapareció en la espesura del bosque, dejando solo el eco de su gruñido. Esa noche, regresó al pueblo pálido y temblando, jurando que nunca había sentido tanto miedo en su vida. Con el pánico creciendo, los habitantes decidieron buscar la ayuda de don Mateo, el curandero del pueblo, quien también era conocido por sus conocimientos sobre lo sobrenatural. Don Mateo escuchó con atención los relatos y finalmente dijo: lo que enfrentan no es un animal común. Es un nahual, un ser que puede cambiar de forma, y está aquí por una razón. Algo o alguien lo trajo. El curandero organizó una ceremonia en la plaza central para intentar proteger al pueblo. Encendió velas, preparó sahumerios con hierbas especiales y pronunció palabras en un idioma que nadie más entendía. Pero también advirtió: esto no lo detendrá. Necesitamos saber qué lo atrae aquí. Fue entonces cuando una de las familias del pueblo, los Hernández, confesó que habían encontrado algo en el bosque unos meses atrás. Había sido un pequeño cofre de madera con extraños grabados. Dentro, había una serie de objetos antiguos, plumas, piedras y un pedazo de cuero con símbolos que nadie podía descifrar. Pensando que era un tesoro, se lo habían llevado a su casa. Don Mateo, al escuchar esto, se puso serio. Ese cofre pertenece al nahual. Es su vínculo con este lugar, y al tomarlo, lo han desatado. Les ordenó que devolvieran el cofre al lugar exacto donde lo habían encontrado y que realizaran una ofrenda para apaciguar al ser. Esa noche, un grupo de hombres, liderados por don Mateo, llevó el cofre de regreso al bosque. Emilio, el hijo mayor de los Hernández, insistía en acompañarlos, aunque solo tenía 16 años. Al llegar al lugar, encendieron velas y colocaron una ofrenda de comida y flores junto al cofre. Mientras realizaban el ritual, un rugido ensordecedor llenó el aire. El nahual apareció entre las sombras, más imponente que nunca. Los hombres retrocedieron, pero don Mateo se mantuvo firme. Levantó las manos y comenzó a hablar en el mismo idioma extraño de la ceremonia. El nahual se detuvo y observó a Mateo con esos ojos amarillos que parecían penetrar el alma. Finalmente, el ser dio un paso atrás, luego otro, y desapareció entre los árboles, dejando un silencio abrumador. El pueblo volvió a la normalidad después de esa noche, pero nunca olvidaron lo ocurrido. Don Mateo explicó que el nahual había aceptado la ofrenda, pero que siempre estaría vigilando, asegurándose de que nadie volviera a perturbar su territorio. Mi abuelo terminaba la historia diciendo: hijo, no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se mueve en el bosque es un animal. Si alguna vez te encuentras con un nahual, recuerda que no buscas vencerlo, sino entenderlo. Y así, la leyenda del nahual que aterrorizó al pueblo quedó grabada en la memoria de quienes la vivieron. Ahora la comparto con ustedes, para que no olviden que hay fuerzas en este mundo que merecen nuestro respeto. Sígueme para escuchar más relatos oscuros de la noche.